Estuvimos aquí en la reunión de oración y testimonio y leímos esto porque estaba en inglés, entonces yo esta mañana lo traduje al español para que fuera más fácil para nosotros, ¿verdad? Y se lo voy a leer a ustedes. Hay hombres y mujeres que el Señor, a través de circunstancias especiales, traerá al frente de su obra. Estos serán hombres y mujeres que se habrán consagrado a Él. Mientras ellos caminen delante de Él en fe y confianza, Él los guiará a lugares y posiciones de honor. A todos los que confían en Él, el Señor estará siempre presente para ayudarlos en toda necesidad. Aquellos que honran su nombre, el Señor los calificará para importantes y difíciles servicios. Ellos quizás no tengan el tiempo para obtener toda la educación que desean, pero el gran Maestro lo comprende. Él preparará a los que se entregan a su servicio. A pesar de los aparentes obstáculos y dificultades, en su nombre y con su fortaleza, ellos irán hacia adelante para conquistar nuevos campos. Dios está probando los motivos y principios de hombres y mujeres. Una fe fuerte y mucha oración traerá ángeles celestiales a nuestro lado. Por la paciencia continua de hacer bien al prójimo, nos convertirá en canales de luz. Todos aquellos que se vacíen del yo, el Señor los preparará para su gran obra. Hay un lugar para cada uno que se niegue a sí mismo y levante la cruz. Con la ayuda del Espíritu Santo ganarán victorias que Dios desea que obtengan. Sabiduría y fuerza nos proporcionará energía y perseverancia. Estos son dones que el Señor les dará a los diligentes y humildes obreros. Amén. En esta mañana tenemos un invitado especial que viene desde Cali, Colombia, el pastor Miguel Barón, o Barón. Porque aquí el otro que hay es Barón, que ya no está con nosotros, ya descansa. La lectura que nos trae el tema hoy se encuentra en Romanos 12, 1, 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice así: así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, con toda reverencia, vamos a postrarnos ante la presencia de nuestro Dios para hablar con Él. Los que puedan, de rodillas, por favor. Querido y amante Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de hablar contigo a cada momento y a cualquier hora que necesitemos hablar contigo, Señor. Gracias porque estamos hablando con el Rey del Universo, con el Todopoderoso, con el que no tiene límites para nada y todo lo puede. Gracias porque podemos tener acceso libre a tu trono de gracia, Señor. Bendice esta congregación en esta mañana. Bendice esta iglesia naciente hispana de aquí de Lake Placid. Bendice al pastor que trae un mensaje para nosotros, para darnos ánimo y continuar adelante, sabiendo que queda poco tiempo y que Cristo vendrá pronto a buscar a su pueblo y a su iglesia. Danos tu bendición en esta mañana y llénanos de tu Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Queremos que el pastor pase aquí para hacer algunas preguntas, para introducirlo más bien a todos ustedes. Pastor, vamos a hacerle alguna preguntita. ¿Cuántos años lleva de pastor de trabajar? Pues, bueno, yo empecé a trabajar, hermanos, con la iglesia adventista cuando tenía 15 años. Tenía 15 años, de una familia muy sencilla en la ciudad de Cali. Mi mamá hacía el aseo en la oficina, ella era la que hacía el aseo en la oficina. Y nosotros 5 hijos varones. Y en ese tiempo el secretario de la asociación, que también el tesorero, dijo: mire, Miguel, ven a trabajar con nosotros. Y me pusieron a hacer en la bodega, a acomodar cajas, una cosa y la otra. Me dejaron de mensajero y ya me quedé trabajando allí. Luego tuve el privilegio de estudiar teología. Quería estudiar teología desde muy niño, pero no había cómo. Y ahí el Señor empezó a aparejar el camino. Y nos fuimos a estudiar teología y regresamos. Y yo pensé que me iban a mandar de asociado a un distrito. No me mandaron de asociado a un distrito, me mandaron al distrito de Buenaventura, que es un puerto sobre el Pacífico colombiano, con 16 iglesias. Ahí empecé mi ministerio. Y ya de eso ya hace 37 años. O sea, ustedes me ven a mí 36 años de servicio, pero ustedes me ven a mí, no, o sea, no estoy viejo, solamente que empecé muy jovencito. ¿Cuántas iglesias tiene ahora bajo su dirección? Bueno, en este momento tenemos 6 iglesias. Tengo un distrito en Cali que se llama Distrito Jordán. Es un distrito que queda en una zona especial de Cali. En Cali hay una parte especial que le llaman Distrito de Agua Blanca. Es a nivel del mundo, se dice que es la zona donde hay más habitantes negros, de color negro, digamos de esa manera, no siendo una ciudad negra. No sé si estoy siendo claro, o sea, no es África, es Colombia, y allí habitan alrededor de 1 millón de personas de color negro, y ahí estamos nosotros. Déjeme decirle que yo estuve en Cali en una campaña que tuvimos allá, y yo decía, esto parece Nueva York, es tanta gente que hay, tantos carros, tantos motores, es una vida tan activa, yo me quedé sorprendido, realmente. Bueno, pastor, usted tiene la palabra. Gracias, hermano. Hermanos, en esta mañana el hermano es un invitado especial. La verdad, yo no me siento invitado especial. Bueno, lo digo al revés. O sea, la verdad, yo me siento especial mejor, ¿cierto? O sea, él trató de decir que la iglesia tiene un privilegio. Hermano, el privilegiado soy yo. Yo tengo el privilegio de estar aquí esta mañana con mi hermano, ¿cierto? Vinimos a hacer una diligencia aquí cerquita en Tampa, ¿cierto? Yo tengo una historia muy larga que no voy a contar ahora. Vinimos a hacer una diligencia y entonces conocemos al hermano Ulises hace un tiempito y le dije: hermano, yo quiero ir a tu iglesia, ¿cierto? Quiero predicar allá. O sea, tenemos un sentimiento de gratitud con él y yo ¿cierto? Cuando me di cuenta que eran como 2 horas, justamente fue esta mañana, casi ayer, 2 horas. Yo digo, bueno, ya dijimos que sí, vamos porque lo importante es la palabra. Y tenemos aquí también otros amigos de hace muchos años también, mi hermano Miguel Ángel y mi hermana Lucía. Ellos los conocimos hace más de 25 años, hace como 25 años los conocimos cuando estaban en la iglesia de New Brunswick, en New Jersey. Me han invitado a tener una conferencia allá, ¿cierto? Por gajes del oficio. Yo estaba en otro distrito, hubo un terremoto en Colombia para esa época, recuerdo mucho, y entonces vinimos por acá, invitados por una hermana Marta Gotzi y su esposo Teddy, no sé quién los conocieron, y entonces llegamos allá y tuvimos el privilegio. Desde ese tiempo hemos sido muy buenos amigos, ¿cierto? Nos llamamos con frecuencia nos hablamos, y de hecho es con las personas que yo más hablo que en los Estados Unidos, es con ellos dos, ¿cierto? O sea, a veces nosotros no venimos, pero nos hablamos. Y yo decía, ¿cómo también dejar de venir por acá? ¿Cómo venir por acá y no saludarlos a ellos? Y ellos hicieron un esfuerzo esta mañana, mi hermano Miguel y mi hermana Lucía, gracias por haber estado con nosotros. Y mis hermanos, pues, todos somos hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús, somos una gran familia, es lo bonito, ¿cierto? Nosotros hoy estamos aquí y tenemos el mismo tema que podemos presentar en Cali a la feligresía. De hecho, yo solamente cuando voy a predicar un sermón, a mí me gusta visitar mis feligresias en la casa, saber cómo viven, qué viven, ¿cierto? Qué hacen, cómo la pasan. Y con base en lo que nosotros conocemos es que preparamos los temas, ¿cierto? Y entonces, el tema que preparé esta mañana, mis hermanos, tiene que ver más con la connotación de lo que yo vivo ya en Colombia, ya con mis hermanos en Cali, en mis iglesias. Pero cualquier parecido con la realidad, dicen en
tierra, pues, ¿cierto? Cuando uno va a un restaurante y es un buffet, uno toma lo que el Señor lo que han preparado para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, alabemos el nombre del Señor esta mañana y démosle gracias porque es un privilegio. No que el pastor Barón esté aquí, que la presencia del Señor Jesucristo nos acompañe para enseñar su palabra. Inclinemos el rostro y oramos. Nuevamente, Dios y Padre, vamos a ver tu palabra y queremos suplicar tu compañía de dirección, Señor, que seas tú el que hablas, que seas, Señor, el que diriges. Y Padre amado, que seamos llenos de ti en esta hora. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, yo he colocado un tema. Vamos a ver si lo podemos pasar. Bueno, este es mi eslogan. Yo siempre en todos mis temas le coloco esta fachadita, testigo fiel, ¿cierto? Palabra de verdad. Pero tenemos un tema, mis queridos hermanos, que le coloqué como título renovación. Entonces colocamos allí una mente, ¿cierto? Una especie de cerebro lleno de ¿qué? Este es como un chip, ¿cierto? Y entonces allí vemos todos los circuitos representando un cerebro humano, pero que realmente también, queridos hermanos, representa lo que hoy día es esa naturaleza del ser humano, renovación de la mente. Y encontré un libro, es una autora americana, se llama Carolyn Leaf. Ella es cristiana, y ella escribió un libro que se llama ¿Quién me desconectó el cerebro? Es un libro, ese libro está en los Estados Unidos, en Colombia no lo he conseguido, no se encuentra ya. Y este libro me habla a mí acerca del control de las emociones y de los pensamientos tóxicos. Pero básicamente, queridos hermanos, me habla de un elemento, y es que el cerebro de nosotros muchas veces, ¿qué hace? Se desconecta. Y entonces, no sé si alguna vez, a mí me ha ocurrido algunas veces, yo voy para mi casa y de repente, en una fracción de segundo, usted, ¿dónde estoy? Como que se te desconecta el cerebro un momentico y tú tienes que volver a reconectar. Es como el GPS, ¿cierto? Métase por aquí y de repente ya no es por acá sino por acá, y cuando no era por acá por donde veníamos. Mis hermanos, escribí algunos aparte de lo que decía el libro. ¿Alguna vez te has sentido como si te hubieran desconectado el cerebro? ¿Te has sentido desalentado, desconcentrado o abrumado? ¿En tu vida o en tu familia existen patrones malsanos que parecen imposibles de romper? Un pensamiento puede parecer inofensivo, pero si se convierte en tóxico, es capaz de transformarse en algo peligroso y de manera física, emocional y espiritual. Y yo coloqué este planteamiento, que no es adventista, tampoco es secular, de una autora cristiana, para que nosotros en esta mañana nos planteemos la pregunta: ¿qué ocurre donde nuestro cerebro se desconecte de quién? Del Señor, de las cosas de Dios. ¿Qué ocurre cuando nos desconectamos de Dios? ¿Qué ocurre cuando en nuestra vida, queridos hermanos, en cierto sentido perdemos el rumbo durante un instante, nos desorientamos? ¿Qué va a pasar entonces? El apóstol Pablo dice lo siguiente en el libro de Romanos, que fue nuestra lectura bíblica, dice: así que, hermanos, dice él, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como ¿qué? ¿Sacrificio qué? Vivo. Y me llama la atención la expresión, ¿cierto? ¿Un sacrificio qué? Vivo. Si vamos al tabernáculo, vamos al santuario, los sacrificios eran ¿qué? Vivos. Escuchen bien, los únicos sacrificios no vivos eran los de ¿qué? Los de los seres humanos. ¿Los de qué? ¿Los de harinas? ¿Se acuerdan? Los cereales, digamos de esa manera. Lo que se llevaba como la libación, que era el jugo de la uva. De resto, creemos, todo sacrificio que se llevaba al tabernáculo lo llevaban vivo, lo colocaban sobre el altar, y allí ¿qué ocurría? Lo mataban. Hermanos, el Señor quiere que nuestra vida sea un sacrificio ¿qué? Vivo. Por eso, mis hermanos, escuchen bien, el evangelio es para seres vivos. El ser vivo se reconoce, dicen los expertos, porque tiene movimiento, porque tiene acción en su organismo, porque hay circulación de ¿qué? De la sangre, porque hay pensamientos, porque hay neuronas, porque hay un componente, queridos hermanos, que le da vitalidad, o sea, le da movilidad, digamos de esa manera. Y el Señor dice: mire, quiere nuestro Dios que nos presentemos con un sacrificio ¿qué? Vivo, pero no solamente vivo, sino ¿qué? Santo. Una cosa es un sacrificio vivo y otra cosa es un sacrificio ¿qué? Santo. Y son dos cosas de presentar delante de Dios. Tú puedes venir vivo a la iglesia, tú puedes venir con toda tu vitalidad, con todas tus capacidades, con todas tus emociones, pero puedes venir ¿qué? No santo. Y si no vienes santo, querido hermano, entonces ahí le da la oportunidad al Señor para que opere una obra de ¿qué? De transformación mediante el Espíritu Santo. Pero yo me dice sacrificio vivo, número 1, santo, número 2, ¿y qué más? Y agradable a Dios. Y dice algo interesante:
El sacrificio vivo, santo y que agrada a Dios debe ser ¿qué cosa? Un culto ¿qué? ¿Qué es culto racional? Frecuente, constante, ¿cierto? Continuo, mentalmente ¿qué? ¿Cierto? Preparado. Esa expresión racional, queridos hermanos, me llama la atención porque tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con consistencia, tiene que ver con una mente, queridos hermanos, que siempre está dispuesta a recibir y dejarse transformar por el Señor. Pero dice algo más, y que es lo que nos concentra esta mañana. Dice, no nos conformemos ¿a qué? A este mundo. Miren, hermanos, y yo quiero ser claro con esto. A pesar de que tú y yo podamos ir delante del Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable, el Señor nos indica nuevamente, ¿cierto? Miremos lo siguiente: yo voy delante de Dios, voy sacrificio vivo, santo y agradable. Y aún así que dice el Señor, aún así que no se conforme a este mundo, más bien que transfórmese por la renovación de vuestro entendimiento para que pueda comprobar cuál es la voluntad de quién, de Dios. A ver, lo digo de otra manera. Si hay algo, mis hermanos, que siempre preocupa al ser humano, y está en la Biblia desde el Nuevo Testamento por todas partes, especialmente en el libro de Salmos, es que el salmista una y otra vez reitera, en muchas ocasiones, digamos de esa forma, dice: Señor, ¿yo qué hago para agradarte? ¿Yo qué hago, Señor, para complacerte? ¿Yo qué hago, Señor, para que mi vida, lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que siento en mi existencia, pueda ser agradable delante de ti? Y entonces aquí el Señor me dice: mire, Miguel Ángel, si su mente no es renovada, si su mente no es transformada, si su entendimiento, ¿cierto?, no está conectado con el Señor, de manera que el Espíritu Santo lo transforme, entonces usted no podrá comprender ¿qué cosa? La voluntad de ¿quién? De Dios. Y si hay algo, queridos hermanos, que nos hará felices en la vida cristiana es eso, no otra cosa. Uno puede ir a la iglesia cada 8 días y no ser feliz. ¿Cierto? Uno puede estar en la casa y usted hace el culto a la carrera y sale para la carrera de su trabajo sin ser feliz. Pero la felicidad, queridos hermanos, entre la pareja de esposos consiste en un conocimiento ¿qué? Mutuo. Un conocimiento mutuo, compartido y en la misma ¿qué? Dirección. La felicidad con Dios es algo similar. Debe ser ¿qué? Un conocimiento mutuo, compartido y transformador delante de ¿quién? El Señor. Si yo no comprendo la voluntad de Dios, hermano, yo no voy a ser feliz. No voy a ser feliz. Así yo esté en la iglesia, así lleve mucho tiempo aquí, así me haya bautizado hace muchos años. Y cuando el hermano me preguntó ahora, ¿cierto?, que yo cuánto tiempo llevaba, yo llevo 37 años sirviendo al Señor en esta causa. Antes era un muchacho común y corriente, 37 años. Miren, yo venía hablando con mi hermano, me han ofrecido muchas cosas: dinero, otro trabajo, otras alternativas, otras situaciones. En la vida cristiana he tenido altos y bajos, pero yo tengo un derrotero en mi cabeza, y es el servicio ¿a quién? A Cristo Jesús. Y yo comprendí eso, entendí eso, y eso es más importante que cualquier otra cosa. Yo me ponía a pensar cuando venía hablando con él, pero yo podría estar en otro lugar de pronto con plata, pero sin la voluntad de Dios. ¿Con qué? Con mi voluntad. ¿Estamos siendo claros? Miren, si tú y yo no somos transformados en la mente, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Y si no conocemos la voluntad de Dios, hermano, usted va a vivir mal, no va a vivir bien espiritualmente. Voy a colocar un ejemplo. Hace unos pocos días me vino una hermana en Cali, y entonces estábamos allí en el sepelio, y me dijo una hija, no era la hermana Marta, no era otra hermana: pastor, era la voluntad de Dios. Yo no es la voluntad de Dios. Cuando alguien enferma, cuando alguien tiene una situación caótica, cuando alguien muere, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta en un beneficio para tu vida, para tu santificación y para la vida eterna. No para que tú sufras, no para que tú veas que el que se murió, el que le fue mal, el que se accidentó, el que perdió el trabajo, el que perdió la esposa, el que perdió el hijo, era la voluntad de Dios. No. Y por eso hay muchos que se desaniman, ¿cierto? Es que yo vine a la iglesia y entonces... Pero Señor, mire, me tocó salirme del trabajo y ahora ya no encuentro trabajo y me está yendo mal. Es que era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, queridos hermanos, siempre opera de una manera diferente.
Vamos entonces ahora a mirar algo que me llamó la atención y lo copié de esa manera. Dice, las instituciones. ¿Qué son instituciones? Dice, las instituciones, a diferencia de las personas, no mueren. No mueren. Pero sí agonizan, ¿qué? Lentamente. Y allí dice lo siguiente: puedes advertir un pausado, número 1, progresivo y continuo deterioro, y la decadencia, ¿qué? No cesa. ¿Saben, hermanos, que nosotros en la iglesia tenemos instituciones? El Señor instituyó el día de reposo, instituyó el matrimonio, la familia, nos instituyó como su pueblo, particular, peculiar, diferente, distinto, perfecto. Y esta iglesia no va a morir, queridos hermanos. Con todas las adversidades, con todas las flaquezas, con todas las cosas que a veces ocurren, no va a morir. Pero, queridos hermanos, a veces por nuestra vida espiritual y porque como individuos nos separamos del Señor, la iglesia empieza ¿qué? A agonizar. ¿Estamos claros? Y entonces la iglesia agoniza por hogares que no viven de la mejor manera. Agoniza por los hijos de Dios que vivimos una vida desordenada y vacía. Agoniza en los hogares, agoniza en la iglesia, agoniza en la oración. Agoniza en las oraciones porque metemos cosas que no son. Introducimos elementos en la adoración al Señor que los podemos ver agradables, buenos, pero no convienen. Por eso, queridos hermanos, yo al comienzo dije, ¿cierto? El cerebro tiene que estar ¿qué? Conectado ¿con quién? Con el cielo. El Ellen White escribió, Conflicto de los Siglos, página 375, jamás habíamos visto, habíamos presenciado hasta ahora un estado de decadencia semejante al de la actualidad. Nunca antes, dice ella. ¿Un estado de qué? De decadencia. ¿Qué es decadencia? ¿Qué es decadencia? Sí. O sea, nosotros veníamos manejando, ¿cierto? Mi hermano venía manejando y la carretera se ve como planita, ¿cierto? Pues yo decía, pero que se ve como plana y como una inclinación, uno no la ve, pero sí está bajando. Hermanos, escuchen bien, la decadencia en el ser humano muchas veces no es de un momento a otro, es lenta e imperceptiblemente. Y aquí dice que nunca antes habíamos presenciado hasta ahora un estado de decadencia semejante al de la actualidad. Y sigue diciendo, en verdad que la iglesia debería ¿qué? Despertar y buscar la causa de ese estado ¿qué? Aflictivo. Hermanos, hay algo que es lo que nos reúne cada 8 días o cada vez que hacemos culto, y es la esperanza ¿en quién? En Cristo Jesús. No hay nada más, queridos hermanos. Aquí nosotros no nos reunimos, en ninguna iglesia nos reunimos porque vamos a conseguir plata. No nos reunimos porque vamos a vivir mejor. No nos reunimos porque vamos a escapar de repente de persecuciones o de señalamientos, ¿no? Lo único que nos reúne a nosotros es lo que el Señor denomina en la Escritura la mente de esperanza en Cristo Jesús. No hay otra cosa que nos reúna. Si no tuviéramos esa esperanza, hermanos, no estaríamos reunidos. ¿Para qué? ¿O por qué? Y como es la esperanza, queridos hermanos, el Señor dice, mire, la iglesia debería estar ¿qué? Despierta y buscar la causa de cualquier elemento que vaya a dañar qué cosa. Ese es el objetivo final. Y sigue diciendo, pues tal debe ser para todo aquel que ama acción, o sea, el buscar eso. Y sigue diciendo, cuando recordamos cuán pocos son los casos de verdadera conversión y de impenitencia sin igual en la dureza de los pecadores, exclamamos casi involuntariamente, ¿se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿O está cerrada la puerta de la gracia? Tal condición no existe nunca sin que la misma iglesia tenga ¿qué cosa? La culpa. Y aquí viene algo, queridos hermanos, que es un señalamiento individual. A veces nosotros vemos cosas, hay gente que cuestiona, hay gente que critica, ¿cierto? A veces a uno le duele como cuando sale alguien a publicar algo en contra de la iglesia, algo en contra de algún feligrés, algo en contra de la organización, porque gracias a eso estamos aquí. Gracias, queridos hermanos, a que Dios en su infinita misericordia y sabiduría organizó esta iglesia, nosotros estamos aquí reunidos. O sea, Dios no está guiando ramas independientes, individuales por allá un poquito, no, o sea, el Señor está guiando ¿qué? Un pueblo, que es un pueblo remanente, y lo guiará hasta que Él venga en la nube de los cielos. Amén. Pero, queridos hermanos, el Señor dice, mire, en la iglesia a veces hay ¿qué? Hay males. Hay situaciones internas que nosotros individualmente tenemos que corregir. Hay cosas que individualmente tenemos que mirar.
A mí me gusta cuando el salmista decía, examíname, oh Dios. ¿Qué más dice? Y ve si hay en mí qué cosa. Camino de perversidad, de iniquidad, va a decir la Escritura. ¿Y por qué? Porque yo tengo que buscar eso, queridos hermanos. Aunque aquí dice que la iglesia no debe descansar, está hablando de nosotros. Hermanos, individualmente, escuchen bien, usted cada mañana, cada día, debe decirle, Señor, examíname, guíame, Señor, muéstrame si estoy en un sendero ¿qué? Equivocado. Muéstrame de que de repente estoy diciendo cosas que no son, estoy meditando en cosas que no deben ser, estoy contemplando cosas que destruyen mi vida espiritual. Aquí lo dice claramente, ¿cierto? Que esa condición, queridos hermanos, no existiría sin que la iglesia tenga que la culpa. No está hablando del pastor, no está hablando de los dirigentes, está hablando de quién, de cada uno de nosotros, porque a veces somos permisivos, a veces individualmente cedemos a ciertas cosas, a veces individualmente, queridos hermanos, cierto, damos rienda suelta a determinados elementos pequeñitos, pero que poco a poco se van volviendo ¿qué? Grandes, ¿cierto? Una vez tú y yo abramos la puerta de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra vida espiritual a una influencia mala, queridos hermanos, por ahí empieza ¿qué? El deterioro. Y ese deterioro individual lo proyectamos al reunirnos en la iglesia, y entonces la iglesia puede verse menoscabada, la iglesia puede verse sin la bendición del Señor. Yo hace poco estaba hablando con una persona en Cali de un feligrés. Ese feligrés es bastante especial. Es una persona que da recursos a la iglesia cuando tiene buenos recursos. Le gusta de pronto algunas cosas buenas en la iglesia, nadie va a decir que no. Y en medio de todo lo bueno que tiene algo que yo una vez hablé con él y que yo diría aún no ha corregido, ojalá me esté equivocando. Y es que yo una vez le dije, hermano, mire, usted puede hacer muchas cosas buenas para la iglesia, pero su vida tiene que ser que una bendición para usted. No es hacer cosas buenas, es una bendición en el legado que está dejando, una bendición. Porque hermano, usted en la iglesia quiere todo para que sea a su imagen y semejanza. Todos su imagen y semejanza. Si algo no está de acuerdo con su criterio, ¿usted qué dice? No. Y saben, hermano Ulises, esa iglesia compró un lote hace mucho tiempo. Hace muchos años compró un lote. Y este lote que todavía está el lote vacío. No lo han podido construir. Porque cada vez que llega un ingeniero, le dice, no me gusta, no esto. Y la gente dice, sí, está bien. No, pero es que a mí no me gusta, a mí no me parece. Hermanos, la iglesia no es lo que le parece a una persona. La iglesia es el criterio de quién? De Dios, dirigido por quién? Por una junta, por un grupo, digamos eso nada. Por eso el Señor, mire, es que la iglesia a veces tiene la culpa de sus propios males. Porque nosotros no le ponemos atención, nosotros no ponemos cuidado, ¿cierto? Como la goterita. Vemos que se humedeció allí y decimos, no, eso fue de repente por el viento. Y de repente esa humedad empieza a hacerse grande y cuando vemos que cayó el techo. Hermanos, en la iglesia hay cosas que corregir. Usted no se sienta mal, no se siente incómodo. Siéntase agradecido con Dios. Dele gracias al Señor cuando a usted de repente le corrijan algo. Hermano, me parece que esa música no es la apropiada. Me parece que eso no es la manera de venir a la iglesia. Me parece quizá que esa forma en que usted vino vestido o vestida no es la manera correcta de agradar al Señor. ¿Y por qué? Hermanos, porque el enemigo empieza a meterse poco a poco y cuando nosotros nos damos cuenta de que ya hemos abierto un boquete grande a la influencia maligna. Y si la influencia maligna está en la iglesia, hermano, Dios no puede bendecir. La iglesia empieza a caminar a pasos que mucho más lentos. Sigo con la otra cita, dice de la siguiente manera. Ejemplo sorprendente, y miremos esto, queridos hermanos, de esta verdad, dice allí, la tenemos en la historia del pueblo judío. Y vamos a ver cómo es la historia del pueblo judío. Eso es en la Biblia. Debido a su apego al mundo, dice allí, y al olvido de Dios y de su palabra, el entendimiento de ese pueblo se había oscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual. ¿El del pueblo qué? ¿Cuál pueblo? ¿En la época de quién? De Cristo. Jesús. Imaginemos nosotros a los hijos de Dios en la época de Jesús. ¿Por qué digo hijos de Dios? El pueblo de Dios, eran los hijos de Dios. Y dice la Escritura, así permaneció en ignorancia respecto al advenimiento de quién? Del Mesías. No porque no supieran. Yo tengo otro tema, querido hermano, donde yo explico que si un pueblo con conocimiento
con luz fue el pueblo judío. Es que desde niños, desde el nacimiento, los guiaban, los orientaban en todo sacrificio, en toda actividad, en toda labor que realizaban en el templo. Ellos eran orientados con relación a la vida del Mesías. Pero eso el apóstol escribe con sorpresa, queridos hermanos. Escribe como con esa situación de, ¿cierto? Como que no es posible, no me lo puedo creer, que a los suyos vino. ¿Estamos claros? O sea, eso no es un texto lineal, no, hermanos, es un texto que tiene profundidad. O sea, no me puedo creer esto. ¿Cómo es posible que habiendo estudiado, habiendo conocido, habiendo sido preparados, instruidos, ¿cierto? En ritos, en ceremonias, en todo, no le conocieron? ¿Cómo es posible eso? Y aquí menciona algo similar. Aquí dice, así permaneció en la ignorancia respecto al advenimiento del Mesías y en su orgullo e incredulidad rechazó al Redentor. ¿Quién? El pueblo de Israel. Pero ni aún entonces, dice allí, Dios privó a la nación judía de conocer o participar de las bendiciones de la salvación. O sea que Dios nunca los privó ¿de qué? Del conocimiento de Dios. Así como lo hace con nosotros, ¿cierto? Si usted un día dice ya no quiero más, el Señor te va a seguir dando aire, alimento, quizá trabajo y vida. O sea, Dios no... O sea, Dios tiene métodos especiales para arrepentir a sus hijos. Pero Dios nunca te va a privar de los elementos de la salvación. ¿Estamos claros? Y lo repito. O sea, Dios tiene forma de castigar. Dios tiene forma de llamar la atención. Dios tiene forma de arrepentir a sus hijos y su pueblo. Pero nunca le va a quitar el privilegio de conocer ¿qué? El mensaje de salvación. Nunca. Y allí dice lo siguiente. Pero los que rechazaron la verdad perdieron todo deseo de tener donde el cielo. Ellos habían hecho de la luz tinieblas y las tinieblas luz, hasta que la luz que habían ellos se volvió tinieblas, y cuán grandes fueron aquellas tinieblas. Y mira lo que dice allí. Conviene ¿a quién? A la política de Satanás, que los seres humanos, los hombres, conserven ¿qué cosa? La forma de la religión, pero que carezcan ¿de qué? De piedad vital. Por eso, queridos hermanos, nuestro cerebro tiene que estar conectado siempre ¿con quién? Con el cielo. Siempre con el cielo. La mente renovada. Porque tenemos que comprender, queridos hermanos, que lo importante para Dios, lo importante para el cielo, lo importante de nuestra salvación, no es la forma de la religión, no es la forma externa. ¿Es qué cosa? La piedad vital. Porque de la piedad vital, de ese sentimiento transformador del Espíritu Santo en nuestro corazón, de eso hablamos, de eso evidenciamos. La Escritura dice, de lo que abunda en el corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Estamos claros? De esa piedad vital que debe abundar en nuestro corazón debemos hablar, debemos evidenciar. Tú te vistes, tú comes, tú actúas, tú hablas, tú escuchas, tú vives, según la piedad vital que hay en tu corazón. ¿Estamos claros? No otra cosa, querido hermano, querida hermana. O sea que si en tu vida no hay piedad vital cimentada en Cristo Jesús, vives, vas y vienes, ¿cierto? Vienes a la iglesia, participas del culto, pero tu vida no está formada. Sigue diciendo allí. Después de haber rechazado el evangelio, los judíos siguieron conservando ¿qué cosa? Sus antiguos ritos, y guardaron intacto ¿qué cosa? ¿Saben qué quiere decir eso, queridos hermanos? Nosotros venimos a la iglesia con ritos, ¿cierto? Ritos. Entonces, si la escuela sabática no es hasta ahora, hay gente que se enoja, ¿cierto? Si no se tuvo la lectura bíblica, hay gente que se disgusta. Es que si no tenemos la Santa Cena ahora, pero ¿cómo es posible que la vamos a aplazar? Hay gente que se disgusta. O sea, hay ritos y ceremonias, queridos hermanos, que están tan enmarcados en nuestra mente, pero que no más. No más. Y entonces cuando vamos a organizar algo, le damos especial, ¿cierto? Somos muy precavidos en cosas detalladas, exclusivas. Y no es que sea pecado, queridos, no es malo. Está bien el orden, porque el orden es la primera ley de dónde. Hay que ser ordenados, organizados. Pero queridos hermanos, recordemos que el pueblo de Israel se convirtió solamente en ¿qué? Hasta el día de hoy. Ritos, ceremonias bonitas, importantes, interesantes, amenas, pero lejos de ¿qué? De la vital salvación en Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que cada día buscar la salvación a través de esa maravillosa transformación del Espíritu Santo. Vamos a otra cita que
Dice aquí, cuando Jesús presentó la escrutada verdad que hizo que tantos de sus discípulos se volvieran atrás, sabía cuál sería el resultado de sus palabras. Yo quiero explicar esto, queridos hermanos. La escritura dice que grandes multitudes iban ¿con quién? Con Jesús. ¿Sí lo hemos leído, cierto? Y Jesús predicaba y la multitud le seguían. Y mucha gente iba tras él. Y grandes personajes y grandes multitudes, muchas personas le rodeaban. Ya fuera que estuviera en el mar caminando, ya estuviera en una montaña, había multitudes que lo rodeaban. Pero una vez Jesús se acercó a ellos y les dijo: miren, muchachos, yo les voy a decir la verdad. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y sabe qué dice en el Juan? Bueno, la Biblia también lo dice, mucha gente que lo abandonó desde ese momento. Desde ese momento el Señor ya no habla de multitudes, ya no habla de grandes cantidades de personas siguiendo a Jesús, ya no habla de eso, porque Jesús les dijo, por eso en el Juan dice, Jesús le presentó a ellos una verdad escrutadora que hizo que muchos de sus discípulos que se volvieran atrás, se fueran para atrás. ¿Saben, queridos hermanos, que cuando nosotros comprendemos la voluntad de Dios, tenemos dos opciones: o echamos para atrás o seguimos para el frente sin importar las consecuencias. Y Jesús lo hizo antes de morir. Jesús lo hizo, queridos hermanos, y yo quiero, quizá no lo lea, pero lo voy a resumir, porque si no lo hace, dice la escritura, aquí estamos en la siguiente cita, en la siguiente lámina está la cita, si no lo hace, muchos de aquellos que estaban en la gran multitud hubieran desanimado a los pocos que le iban a honrar. ¿Estamos claros? Había una multitud inmensa, y el Señor sabía que muchos de ellos no estaban de corazón, sino porque es bonito, porque cantan, porque aplauden, porque quizás, ¿cierto?, aquí hacen milagros, porque el Señor no va a dejar a nadie morir de hambre, porque hace sanidades, porque resucita, porque tantas cosas que hacía Jesús y la gente le seguía. Pero el Señor Jesucristo sabe que en el momento de la prueba, ¿qué iba a ocurrir? No van a estar allí. Y por eso Jesús dijo: mire, el que quiera venir en pos de mí, tiene que hacer esto. El Escritor dice: muchos se fueron para atrás, se devolvieron para sus casas. Y me gusta mucho porque el día de hoy va a decir: si el Señor no hace eso, vamos a ver la cita siguiente. Cuando sus ambiciones mundanas fuesen frustradas, estos egoístas, renunciando a su fidelidad a Jesús, habían abrumado el corazón de los discípulos con una amarga tristeza adicional al pesar y chasco que sentían al ver naufragar que sus esperanzas más cercanas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si esa multitud no se hubiera ido, ¿qué hubiera pasado? Desanima a los demás. ¿Sí estoy diciendo claro? Pero mis hermanos, yo no quiero hablar de la multitud, porque yo, por la gracia del Señor Jesucristo, tenemos que ver para no ser parte de esa multitud, que en última instancia, mis hermanos, es una profecía. ¿Estoy siendo claro? Eso que el Señor dijo es una profecía que se va a cumplir antes de que Él venga. ¿Con qué? Con el zarandeo, con esas pruebas y dificultades que han de venir sobre el pueblo de Dios. Porque de lo contrario, entonces, hermanos, imaginemos nosotros en la persecución, tú con varios hermanos de la iglesia allí, ¿cierto?, en algún lugar, y esos hermanitos desalentándote, que no sigamos por aquí, que mejor peguemos por otra parte, que mire que si usted hubiera escogido otra cosa, que mire el trabajo que tiene, que mire que la familia, que mire que eso y que mire lo otro, te hace echar para atrás. Por eso el Señor Jesucristo es tan sabio que eliminó primero a aquellos que definitivamente pero con los que quedaron, queridos hermanos, con aquellos que realmente le siguieron, escuchen bien, con aquellos que realmente de corazón le aceptaron. Jesús hizo algo muy importante, y es que transformó su mente. ¿Con quién? Mediante el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver algo interesante. ¿Para qué nos transforma el Señor? Jesús dice: no améis al mundo, y las cosas están ¿dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿el amor de quién? Del Padre. Y mira lo que dice claramente: la conformidad con el mundo está causando ¿qué? Desorientación a muchos de entre nuestro pueblo. ¿Es qué cosa? Me siento profundamente movida a insistir sobre este tema,
que el Señor me lo muestra que continuamente. Hermanos, hay una multitud inmensa de personas que siguen a Jesús. Y el Señor dice, mire, es que esta gente viene es por otra cosa que no es el evangelio primordial. Y me gusta eso porque el dice, yo quiero, y el Señor me muestra que este tema debe ser que insistido continuamente en la iglesia. Una iglesia que se conforme con el mundo, querido hermano, no va para ninguna parte. Un feligrés, escuchen bien, que tenga comunión con el mundo, tarde que temprano va a estar afuera. Porque el Señor ha dicho su palabra claramente, donde esté vuestro corazón, ¿cierto? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Tu corazón. Y entonces, mis hermanos, una familia que no esté centrada en las cosas del Señor, hermanos, va a tambalear. Un hogar donde no esté Cristo Jesús de por medio, hermanos, va a tambalear. Un cristiano que no sea Cristo el eje de su vida, va tarde que temprano va a ¿qué? Yo recuerdo mucho, en Colombia durante mucho tiempo hubo algo que le llamaban guerrillas, todavía hay. Y entonces le preguntaban a los jefes, que ya murió hace un tiempo atrás, pero usted tiene más de 50 años allá metido en el monte, y tenían cautivos de 8, 15 años, prisioneros. ¿Por qué tanto tiempo? El tiempo es lo de menos, decían. Lo importante es conseguir ¿qué? El objetivo, decían ellos. Lo importante es conseguir ¿qué? El objetivo que ellos estaban persiguiendo. Y por eso no es importante tener una persona secuestrada 15, casi 20 años allá. No es importante meterse al monte tanto tiempo. Vamos, así es el enemigo. Para él, lo importante es ¿qué cosa? El objetivo. A veces uno ve al hermanito en la iglesia, ¿cierto? Allí caminando poco a poco, pero dentro de él hay una semillita que está germinando de no intimidad con Dios, de no comunión con Dios, que tarde o temprano va a ser que va a perechar, va a florecer. Y el que un día uno vio allá, ¿cierto? Grande, el día de mañana puede estar ¿qué? Va afuera. Por eso Él dijo claramente, ¿cierto? El que debe estar firme. Y si un tiempo, dice cuando los que tienen el conocimiento de la verdad presente deben estar orientados, es el tiempo que presente, es ahora. Conectados, enchufados ¿con quién? Con el cielo. No con otras cosas, queridos hermanos. Porque el mundo se pasa ¿con qué? Con sus deseos. Y me gusta esa cita, queridos hermanos. No améis ¿qué? Al mundo. Y es que este mundo tiene tantas cosas para amar, tantas cosas que nos ofrece, tantas cosas que nos indica, tantas cosas que nos manifiesta a diario, tantas cosas que nos entrega, tantos placeres, tantas comodidades, tantas cosas que nos llenan y nos satisfacen, que muchas veces hasta vamos a la iglesia únicamente como por gusto, por emoción. Porque es que chévere, ¿cierto? Ya voy y me encuentro con mis hermanos. A mí me gusta algo de la iglesia, y es que la iglesia reúne cada 8 días a muchos hermanos que no tienen con quién dialogar entre semana. Porque el hermanito se levanta en la mañana bien temprano y se va a trabajar. Y si yo no vengo a la iglesia, me perdí de la comunión. No comunión con Dios. Me perdí de la sociabilización con los hermanos. Me perdí de ese momento de ¿qué? ¿Cierto? De confraternizar. Y ya está dentro de 8 días. O algunos dicen, no, ya no confraternizo más allá, sino en otro lugar. Pues si miren, no vamos al mundo. Si un tiempo, dice allí, ese es el tiempo, dice allí, aunque nadie haga actuar independientemente de sus hermanos, cada uno debe llegar a conocer su propia condición, su situación exacta. La pregunta que cada uno debe formularse a sí mismo es: ¿cuál es mi relación con quién? Con Dios. Hermanos, ¿cuál es su relación con Dios? Yo al comienzo coloqué la lámina porque allí quería centrarme. Hermanos, a veces nos desconectamos. Nuestro cerebro se desenchufa. ¿Perdemos qué cosa? Perdemos la conexión, ¿cierto? Perdemos por algún momento la intimidad con el Señor. Miremos otra cita que dice aquí lo siguiente: es la conformidad con el mundo, es la repetición del anterior, lo que está apasionando que nuestro pueblo, que muchos que, y sigue diciendo, la corrupción de los buenos principios no ha ocurrido ¿de qué? De repente. Ya lo mencioné, ¿cierto? El ángel del Señor me presentó esto en símbolos. Parecía como si un ladrón estuviera acercándose furtivamente, cada vez más y más, y gradual, pero ciertamente, robando la identidad de la obra de Dios, incitando a nuestros hermanos, dice allí, ¿a qué? ¿A conformarse con qué? Con prácticas ¿qué? Mundanas. Hermanos, lo que pasa es que el mundo nos presenta tantas cosas interesantes, ¿cierto? Tantas cosas buenas. De hecho, queridos hermanos, todos los inventos tecnológicos tienen un objetivo: no debieron de
es facilitarle ¿qué? A los seres humanos ¿qué? La vida. Eso es bueno, ¿cierto? Pero a veces nosotros usamos mal lo que el mundo provee, lo usamos mal en contra de nuestro detrimento espiritual. La última cita que aparece aquí dice: en todo lugar donde los creyentes han adoptado principios cristianos, Dios, Él desea que se eleve una voz de advertencia. Escuchen bien. ¿Qué voz? Clama a voz en cuello, dice el Señor. No te detengas. Alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo que su rebelión y a la casa de Jacob que. ¿Saben, queridos hermanos? Uno dice, pero ¿para qué todo esto? Con un solo objetivo, queridos hermanos. Porque el Señor quiere que yo me mantenga puro. Porque el Señor quiere que mi mente sea renovada, sea transformada. Porque el Señor quiere, queridos hermanos, que mi mente o mi vida, ¿cierto?, se mantenga alejada del mal. Bueno, es que el Señor quiere un pueblo peculiar, sí, claro, quiere un pueblo cierto, que sea particular, que sea exclusivo en sus pensamientos y acciones. Pero hay solamente un elemento, queridos hermanos, y es el elemento de la testificación. Es que si no es así, tú no puedes testificar abiertamente. Si no es así, tú no puedes hablar. Si no es así, hermano, no tienes credibilidad. Recordemos que la última amonestación de Dios al mundo será dirigida ¿por quién? Por nosotros. De hecho, es la única profecía por cumplir. Es la única. ¿Cuál es? Será predicado ¿qué? Y vendrá ¿qué cosa? No es por otra cosa, querido hermano. Créame, hermano, que el Señor no quiere que usted se vea sano. ¿Por qué quiere que usted esté sano? No, el Señor quiere que usted se vea sano porque quiere testificar con su vida. Quiere que la gente se te acerque y diga, hermanito, ¿usted por qué se ve como tan especial? Ah, es que yo tengo un Dios que me ama, entonces me dio un estilo de vida que diferente para vivir. ¿Y usted por qué cree en eso? En medio de dificultades y problemas, ¿por qué tiene paz mental? Ah, es que yo tengo un Dios en el cielo que me ama. Ese Señor me transformó a mí de una manera que maravillosa. Ese Dios extraordinario me cambió. Y entonces tú puedes testificar con tu vida. ¿De qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y sigue la cita diciendo, queridos hermanos, para muchos intelectos, queridos hermanos, la comprensión de los tiempos en que estamos viviendo está tan alejada como ¿qué? Como el cielo de la tierra. Parece que su deber de prepararse para encontrarse en un Salvador que pronto vendrá está totalmente ¿qué? Olvidado. Dios quiere que seamos conscientes, que nos comportemos como seres racionales, que estamos ¿qué? ¿Viviendo en qué? En la frontera del mundo. Hermano, es por eso, no es por otra cosa. Estamos siendo claros. O sea, no es un capricho de Dios. O sea, a veces nosotros como padres tenemos caprichos con los hijos, ¿cierto? Y yo en estos días le decía a un hijo mío, mira, es que yo quiero que tú hagas eso así, ¿cierto? Yo quiero que tú coloques la cama así. Pero es que me gusta más así, y mi capricho era así, y él quería colocarla así. Y hasta peleamos. Hermanos, no es un capricho de Dios, quiero decirles. No es un capricho de Dios cuando Él quiere que vivamos de una manera santa en la tierra, que vivamos una vida ¿qué? Sana, y que seamos felices. No es un capricho de Dios. El Señor sabe que estamos viviendo ¿qué? En las fronteras de ¿qué? Del mundo eterno, queridos hermanos. Y si no, miremos noticieros. Si no creemos eso, miremos la radio. O sea, escuchemos la radio, miremos la televisión, miremos los noticieros. Yo estos días encontré algo en un noticiero de Colombia. Es más, yo bajé el video, lo busqué, lo bajé, donde dice el título era ¿qué está pasando en el mundo? Entonces, de ahí me preparé un tema. Otro tema, hermano, dices, ¿qué está pasando en el mundo? No son adventistas, es un noticiero secular, es un noticiero que no tiene nada que ver con Dios, pero la pregunta era que, y entonces empiezan a hacer alusión a los desastres, a las catástrofes, a las calamidades, a los sucesos, a las guerras, a todo lo que está pasando. Y ellos dicen, esto indica que algo raro va a ocurrir. Y yo dije, pero ¿y estos de dónde salieron? Y estos que no son ni siquiera cristianos, que ni siquiera creen en la Biblia, y la que presenta el noticiero es una mujer de dudosa reputación. Yo no sé si es mujer o hombre. ¿Y estos de dónde salieron que están hablando de estas cosas? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué ocurre en el mundo que como cristianos no sabemos? No nos interesa, ¿cierto? Estamos interesados en otras cosas. Pero ellos sí están preocupados. ¿Sabe qué dice la Escritura? Si los hombres callan, las piedras que hablarán. Y Dios dice, mire, yo quiero que tú te des cuenta que lo que está con el mundo no es bueno, es malo. Viva sobrepiadosamente.
Mantenga su mente conectada ¿con quién? Con el cielo. Renueve su mente, renueve su entendimiento para que se dé cuenta de la voluntad de Dios. Cuando usted encuentre la voluntad de Dios, cuando la conozca, va a ser feliz. Usted se va a dar cuenta que si tiene que dar diezmos y ofrendas, no es porque Dios quiere, ¿cierto? No es porque Dios quiere que usted empobrezca. Antes quiere que usted sea ¿qué? Enriquecido, prosperado. Ah, es que el Señor no quiere que yo coma esto o lo otro, ¿cierto? Es que el Señor me está negando. No, Dios no te niega nada, que Dios quiere que tú tengas ¿qué? Salud. Entonces estamos siendo claros. O sea, lo que el mundo me ofrece, que yo a veces lo veo como negativo, Dios lo vuelve positivo para mí. Dios quiere que yo tenga salud, que yo goce de bienestar en todo sentido, que el mundo me vea a mí y se dé cuenta que yo soy ¿qué? Diferente, distinto, porque tengo a Cristo Jesús ¿dónde? En el corazón. Que la gente se dé cuenta que en mi vida, en mi ser, ya lo repito, en medio de tanta adversidad, hay una prosperidad espiritual que nada ni nadie la puede quitar. Hay una paz, queridos hermanos, que nadie puede obstaculizarla, que nadie puede decir, no va por ese camino, que por el contrario la gente puede decir, mire, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú comes? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿En quién crees? Por eso dice allí, ¿cierto? Dios quiere que seamos conscientes, que tengamos que conciencia. ¿Y dónde queda la conciencia? En la mente. Pero si la mente no es renovada, si la mente no es transformada, si mi cerebro, queridos hermanos, no es, ¿cierto? No es cambiado por el Espíritu Santo, si ese chip, queridos hermanos, que a veces como que se desconecta, ¿cierto? A veces nos desconectamos de Dios. Una vez yo estaba en la iglesia y me puse a hablar con un hermano, él llegó el miércoles, yo estaba predicando, el hermano llegó y se sentó, llegó tarde, no lo había visto en la iglesia, y a la salida quería hablar conmigo y dijo, pastor, lo que pasa es que yo tengo un problema. A mí a veces pueden los sábados, entre semana nunca vengo a la iglesia. Bueno, no era en mi iglesia, era otra iglesia. Y por eso yo quisiera que algo me ayudara para estar más en vitalidad con el Señor. Y yo le dije algo y dije, hermano, no me vayas a tomar mal, no es ir a la iglesia, es tu conexión con Dios. ¿Dónde? En la casa, en el hogar, en tu vida. Vamos, mis hermanos, nuevamente. Romanos capítulo 12. Dice la escritura, versículo 2: no os conforméis ¿qué? A este mundo, sino que transformados por medio de ¿qué? Y concluyo diciendo, queridos hermanos, mencionando, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de quién, de Dios. Y quiero recalcar, hermanos, si quieres ser feliz, compruebe cuál es la voluntad de Dios. Si quieres que Dios te diga algo en tu vida, ¿qué debes hacer? Compruebe qué cosa, la voluntad de Dios. Esta semana pasada, haciendo un culto con mis hijos, estábamos leyendo una matutina y estaba hablando, bueno, era mejor dar una matutina en la lección de la escuela sabática, donde hablaba de nuestra misión, de nuestro compromiso con Dios, que muchos piensan que su misión es irse lejos a predicar, ¿se acuerdan? Y saben que la voluntad de Dios es que tú prediques ¿dónde? En Sion. Hermanos, por aquí, yo ahora venía y decía esto, por aquí es tan extenso para predicar. Si usted tiene parientes, si tiene amigos, si tiene conocidos, y usted no está hablando del amor de Dios, hermano, usted no ha conocido la voluntad de Dios. Escuchen bien, ni siquiera ha conocido al Señor. Porque cuando el amor de Cristo está en el corazón, hermano, no se puede ocultar. No se puede ocultar. Usted hablará, usted dirá, habrá algo que le motive, que le impele. Y usted cuando ve una conversación que no es de Dios, usted se va a sentir como que, como extraño, ¿cierto? Yo anoche estaba en una reunión y todo el mundo estaba contento y feliz y hablaban. Y entonces me pregunté, ¿usted por qué está tan callado? Y yo, porque tengo algo en la mente de qué voy a hablar mañana en la iglesia. El resto, ¿cierto? Hubiera sido de repente otra conversación, yo hubiera estado más ameno. Pero hermanos, el Señor te indicará dónde estar, qué decir, qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer, qué amistades tener, por un solo motivo. El Señor quiere salvarte, el Señor quiere llevarte al cielo. El Señor viene pronto y quiere que tú seas un ciudadano de dónde, de reino de los cielos. Pero de ti depende, no depende del pastor de la iglesia, no depende del director de la iglesia, no depende de la junta, no importa los dirigentes, queridos hermanos, ¿de quién depende? De ti mismo.
Pero dice, mire, preséntese tú, individualmente como qué, como un sacrificio que vivo, santo y qué. Son tres elementos: vivo, santo y agradable. Si no es así, queridos hermanos, no podemos comprender la voluntad de Dios. Y si no comprendemos la voluntad de Dios, mis hermanos, vamos por el terreno que, por un rumbo diferente y equivocado. Dios permita, mis hermanos, que en esta mañana podamos, en esta tarde ya, podamos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Podamos permitir que el Espíritu Santo nos hable cada momento de nuestra existencia. Y que pronto, cuando Cristo venga, vayamos con Él a la eternidad, al reino de los cielos. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Dios nos ayude. Dios guíe nuestra vida y que podamos cada día dar pasos sólidos y certeros hacia el reino de los cielos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nuestra
Nuestro Dios y nuestro Padre, esta mañana te queremos dar gracias por el amor que tú nos has manifestado, por el grato privilegio, Señor, de ser tus hijos, por el privilegio grande que tú nos das, Señor, de permitir que nos congreguemos para alabar tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por tu iglesia en este lugar. Gracias, querido Señor, por el Espíritu que tú colocaste con tu Espíritu Santo en el corazón de nuestros hermanos, para que se establecieran en este sitio y formaran, Señor, este grupo, que pronto, Señor, con tu santa bendición, con tu bendita voluntad, con tu Espíritu Santo trabajando en el corazón de tus hijos aquí en este lugar, Señor, este lugar se va a llenar y quizá haya necesidad de salir a otro sitio, Señor, donde puedan estar más cómodos. Padre amado, bendice los sueños de nuestros hermanos al formar una nueva iglesia. Bendice, Señor, la labor que se está realizando al traer nuevos conversos. Y Padre amado, que cada hijo tuyo aquí reunido esta mañana comprenda que cada hijo de Dios nace en su reino como un misionero. Que cada uno, Señor, tiene la grata responsabilidad, la bendita responsabilidad, Señor, de traer a otras personas a tus pies. Padre amado, gracias pues por este grupo, por tu iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar, de reunirnos hoy libremente en tu día de reposo. Y gracias, querido Señor, porque pronto lo podremos hacer cuando tú vengas en el nombre del cielo, reunirnos contigo, con todos los redimidos de todas las edades, allá en la Patria Celestial. Danos tu gracia en esta hora, Señor. Levántanos con tu bendición y regálanos un resto de sábado feliz en tu compañía. Lo agradecemos y pedimos en Jesús. Amén.